y en el segmento anterior a la entrevista y hablando de la pobreza, nos olvidamos de hacer un comentario y una denuncia además hecha por nuestro amigo Rafael Dávila, el que nos mencionaba que a lo largo de la pandemia los artistas que no forman parte de lo que podríamos llamar el establishment de la cultura, es decir, aquellos consagrados, ¿no? No reciben ningún tipo de apoyo. Y ese es el problema de muchos artistas, lo que llamaremos incluso los artistas de la calle, es decir, las personas que realmente necesitan. Porque no vamos a decir que, claro, grupos emblemáticos como el grupo Yuyascani, que tiene su casa en Magdalena, ¿no? Un grupo que ha contribuido tanto al teatro desde su perspectiva, mezclando lo occidental con lo andino. No vamos a decir que no necesita ayuda, pero probablemente necesita menos que alguien pues que es como su versión, digamos en paralelo, como alguien que está vendiendo cigarrillos, es decir, esa persona que está en la calle y que no puede trabajar porque como está prohibida las concentraciones, esa persona no se va a poner a hacer un Zoom y va a esperar que toda la persona le envíe a Yape, ¿no?, el dinero que necesita. Por favor, pues, o sea, esas personas son justamente las que más necesitan. Y precisamente cuando suceden este tipo de problemas y se busca que el gobierno oriente un tipo de ayuda económico, social o incluso en especies como alimentos de manera directa, la cuestión es que la ayuda no llega a los que verdaderamente la necesitan, es decir, los de más abajo. Y ese es el caso de estos artistas de la calle que no tienen una casa, no tienen un establecimiento y que están en la misma situación que muchos pobres, ¿no es cierto? Y que no se sabe qué van a hacer en estos 15 días y si esto se sigue prolongando, ¿qué va a suceder? Entonces, ese es, creo yo, el punto central para el cumplimiento de una cuarentena y un confinamiento que realmente se pueda respetar y que garantice que se reduzcan drásticamente los contagios y el número de fallecidos sobre todo. Pero somos pesimistas, lamentablemente. Ahora, en cuanto al tema de las elecciones, efectivamente, como ustedes deben saber, la mayoría de los grandes medios anuncian a través de las encuestas, que son aparte de una suerte de articulación o de sociedad entre medios y encuestadoras, que el señor George Forsyth, el ex arquero de Alianza Lima, para mis amigos que son hinchas acérrimos del equipo, descendido por segunda vez, me parece, lamentablemente, a segunda división, ¿no? Este señor contra el que yo no tengo ninguna animadversión en particular, pero que definitivamente fue un arquero mediocre, ¿no?, en el mundo futbolístico, y que como alcalde también ha sido no solamente un mediocre y un inepto, sino sobre todo un farandulero, porque aparentemente fue el hijo predilecto de Martín Vizcarra, porque el apoyo policial que él tenía para los operativos en los cuales de alguna manera se enfrentaba con muchos humildes vendedores ambulantes, ese apoyo policial no lo tenía ni siquiera el alcalde de Lima. Y resulta que en su gestión, en materia de ejecución presupuestal, no ha llegado ni siquiera al 15% de la ejecución presupuestal. La Victoria es un desastre. La Victoria, en las pistas, por todos lados parece Beirut, parecen estos países, ¿no?, balcánicos, donde ha habido explosiones en todos lados. Es imposible transitar por la Victoria, la delincuencia ha crecido en mayor número y la Victoria sigue siendo el mismo distrito, o peor que lo dejó el señor Forsyth, que ahora tiene la osadía de ser candidato a la presidencia de la República. Y las encuestas lo dicen. Pero bueno, vamos a ver un pequeño video a modo de ironía y de humor que circuló hace un tiempo en las redes, pero creo que se amerita volver a escuchar acerca de qué es lo que en el mundo occidental y en el Reino Unido se perciben este tema de las encuestas, ¿no? Y esta es la verdadera realidad. A ver el video.
Bueno, parece que el partido realizó una encuesta y la gente votó a favor de implantar el servicio militar. Pues ordene que hagan otra en donde quede muy claro que están en contra de esa barbaridad. No pueden estar en contra y a Claro favor a la que vez. pueden. ¿Alguna vez le han hecho una encuesta? Sí, bueno, no a mí, a mi mujer. Ah, ya sé lo que quieren hacer. Planteemos un supuesto. Una guapa señorita se le aproxima. Usted desea darle una buena impresión. No quiere parecer un idiota, ¿o sí? No. Entonces empieza a hacerle preguntas. Señor Woolley, ¿le preocupa mucho el número de jóvenes que hay sin trabajo? Sí. ¿Cree que ha habido un aumento de la criminalidad entre la juventud? Sí. ¿Piensa que hace falta más disciplina en nuestros colegios? Sí. ¿Y le parece que el pueblo aceptaría un poco de autoridad y mano dura? Sí. ¿Está seguro de que eso es lo que quieren? Sí. ¿Impondría usted de nuevo el servicio militar obligatorio? Oh, bueno, supongo que sí lo haría. ¿Sí o no? Sí. Como ha visto, es muy fácil que la gente diga lo que queremos oír. Luego no mencionan las otras preguntas y solo publican la última. Eso es lo que suelen hacer. No los que tienen buena reputación, pero hay muy pocos de esos, por desgracia. Y si lo deseáramos, la señorita podría conseguir el resultado inverso. ¿Cómo? Señor Woolley, ¿le preocupa el peligro de una guerra? Sí. ¿Le parece una locura la carrera de armamentos? Sí. ¿Cree que es arriesgado darles armas a los jóvenes y enseñarles a matar? Sí. ¿No opina que es totalmente injusto obligar a la gente a manejar armas? Sí. ¿Es contrario a implantar el servicio militar obligatorio, señor? Sí. ¿Qué le ha parecido, Bernard? Un perfecto ejemplo de lo que le dije. Ahora solo tenemos que encargar una encuesta para el Ministerio de Defensa, nuestra encuesta. Hace solo 7 días todos pensaban que mi gran proyecto sería un éxito. ¿Puede explicármelo? No sé lo que ha podido pasar. Sí, Perdonen mi interrupción. Es del Ministerio de Defensa. Urgente. ¿Qué? Parece que el 70% de la población está en contra de mi proyecto. ¿Qué me dice? ¡Por Dios! Según nuestra encuesta, el 63% de la población estaba a favor. Señor, no debe usted fiarse de este tipo de sondeos de opinión. Evidentemente. Bueno, en realidad uno tendría que tomar de manera humorística todo este tema de las encuestas y sobre todo algo que señaló un sociólogo francés dedicado a lo que llamaríamos la sociología de la cultura, llamado Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu tiene un artículo archiconocidísimo llamado La opinión pública no existe, porque él señalaba, entre otras cosas importantes y centrales, que por un lado mucha gente estos estudios de opinión daban por establecido que todas las personas tienen una opinión, y eso no es cierto, porque para tener una opinión hay que tener información previa. Si a mí de pronto me preguntaran sobre mecánica cuántica, obviamente yo no sabría qué responder, pero no solamente con un tema de ese tipo. Si me preguntaran cuánto está el cambio de la moneda o del dólar en Uruguay o en Colombia, tampoco sabría cómo responder. Entonces, ahora, sobre determinados problemas, uno no tiene una opinión, ya problemas mucho más complejos, no todo el mundo tiene una opinión, por ejemplo, sobre la eutanasia, este problema famoso que ha habido. Entonces, esto lo que no quiere decir que, por un lado, cuando a la gente se le pregunta, en realidad se va construyendo eso que llamamos opinión pública, y por otro lado, por ejemplo, se deja por establecido que a todos nos preocupan los mismos temas. Es decir, todos estamos preocupados en tal o cual candidato. Eso se crea, o sea, no sabemos en realidad cuál es la verdad. Al final de cuentas, en las elecciones pasadas hubieron dos actores que no entraban en la fotografía, que eran los candidatos de UPP y los candidatos del FREPAP, y sin embargo esos señores salieron. Hoy en día se nos dice que este señor, que es incapaz de articular dos ideas medianamente coherentes y sostenibles sobre reforma del Estado, hay por ahí en redes circulando una entrevista donde justamente en ese fragmento el señor tiene unas respuestas bastante penosas, por decirlo menos. Resulta que este señor es el candidato que va liderando las encuestas en el terreno de lo que podríamos llamar lo que sería el centro derecha, por hablar del espectro ideológico, ahora que muchos dicen que las ideologías no existen. Entonces, por otro lado, aparte de las cámaras y los reflectores que están centrados en estos señores que podríamos ubicar en el espectro de la derecha, vemos que por el otro lado
solamente se ubica a una candidata de la izquierda, a la señora Verónica Mendoza, como si no existieran otros candidatos, como el propio Marco Arana, que es además digamos, el líder máximo del Frente Amplio, que fue la organización con la que la señora Mendoza postuló a la elección anterior, que ahora sigue en campaña, la organización que postula el señor Pedro Castillo como Perú Libre, la otra organización, la del FONAVI, la organización RUNA, todas estas organizaciones están alineadas dentro de nuestra perspectiva, y no solamente dentro de nuestra opinión, en el espectro de la izquierda. Pero parece ser que la única que tiene cámaras y cobertura es la señora Mendoza y sus candidatos, y se dice que es por las encuestas. Entonces nosotros por eso hemos querido señalar este artículo de Pierre Bourdieu sobre que la opinión pública no existe, porque la opinión pública se construye a veces de acuerdo a la necesidad de determinados intereses. Entonces, por lo tanto, el programa del día de hoy ha querido estar dedicada a esa cobertura. Hemos entrevistado primero inicialmente a Jesús Bernuy, a Martina Portocarrero, que es candidata por Perú Libre, y ahora en el siguiente segmento vamos a volver con la entrevista a Jesús Bernuy, candidata al Congreso por la provincia constitucional del Callao por el Frente Amplio. Así que los invitamos a escuchar sus declaraciones, sus opiniones y además sus propuestas, y a que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y aprovechamos de paso para despedirnos del programa, porque como ustedes deben saber, las entrevistas son grabadas, y ahora más que nunca debemos también tener mucho cuidado con el tema del COVID, porque si bien es cierto, estamos opuestos al confinamiento de manera generalizada, los contagios y los fallecidos no son parte de una fantasía, son una realidad, y están aumentando y siguen aumentando, y como lamentablemente hay un manejo de la gestión sanitaria poco menos que deseable, cada uno tiene que saber cómo cuidarse. Por lo tanto, aprovechamos aquí para despedirnos y los invitamos a vernos la próxima semana, que va a estar probablemente muy interesante, porque veremos cómo se desarrolla todo este tema del confinamiento, ya que para el día de mañana también no estamos haciendo propaganda, pero se está convocando a una nueva movilización en contra de la cuarentena. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de la semana. Muchas gracias por sintonizar.